Hola a todos y bienvenidos. Gracias por acompañarnos en este webinar que hemos titulado El impacto del reglamento de IA en empresas y administraciones públicas. Esta sesión la hemos organizado conjuntamente el Clúster de Inteligencia Artificial de la Comunidad de Madrid y nuestra empresa asociada IA Transformers. Mi nombre es Charo Pinilla, soy la gerente del clúster y quedo a vuestra disposición para cualquier consulta o necesidad relacionada con el ámbito de la IA. Durante esta masterclass conoceremos las claves del reglamento de IA, su impacto en el sector público y privado, sus implicaciones legales, los riesgos derivados del incumplimiento, entre otros aspectos relevantes. Para guiarnos en este recorrido, contamos con la presencia de Lorena Romero, jurista especializada en inteligencia artificial y en la integración legal de la IA en organizaciones. Lorena es experta y docente en IA generativa, además de máster en propiedad intelectual, industrial, marketing y nuevas tecnologías. Muchas gracias, Lorena, por acompañarnos en esta jornada de sensibilización sobre el uso responsable y regulado de la inteligencia artificial. Antes de dar paso a Lorena, os quiero presentar al director de operaciones de IA Transformers, Luis Belaunde, que también os va a dar la bienvenida. Adelante, Luis. Estupendo, pues muchísimas gracias, Charo. Eh, Como acaba de decir, bueno, yo soy Luis Belaunde, soy el director de operaciones de IA Transformers y en primer lugar quiero agradecer la confianza al Clúster de Inteligencia Artificial de la Comunidad de Madrid, el darnos esta oportunidad de acercaros un poco más todo lo relativo a inteligencia artificial, en este caso el impacto que tiene la regulación tanto para empresas como administraciones públicas. Y siguiendo un poco esa visión que tenemos como compañía de acercar el uso y el dominio de la inteligencia artificial a cuantas más personas mejor, y especialmente todas las hispanohablantes, pues estos webinars entran dentro de esa dinámica, ¿no? De cómo llevar a la práctica esa visión, de poner al alcance de la gente el conocimiento de todos estos temas que al final nos rodean, estamos inmersos en ellos, nos llegan por todas partes y muchas veces lo que nos falta es un poco de información para sentirnos cómodos, ¿no? Y poder extraer todo el potencial que tiene esta tecnología. Pero bueno, como lo que hemos venido es hablar de regulación y que os lo cuente un experto, en este caso nuestra experta, eh, Lorena Romero, que es nuestra directora de estrategia, aparte de todo lo que os ha contado Charo en cuanto a su especialización en temas jurídicos y de regulación, pues encantado de darle paso a ella y os dejo en las mejores manos posibles. Muchas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias a todos. Es un placer que me quedo sin voz aquí con este verano, que espero que tengáis todos el agua cerquita y que, bueno, no sé si estáis un poco en contacto con el tema de la inteligencia artificial, que eso espero y deseo que sí, sino que además nos vamos a adentrar en el mundo de la regulación. Y es que era muy necesario en una tecnología tan potente y tan poderosa también marcar ciertos límites. Y es precisamente lo que vamos a tratar en este webinar. Os comentaba lo del agua porque espero que no se le atragante a nadie. De hecho, yo lo voy a hacer de la forma más didáctica posible para adaptarlo a todos los públicos y sobre todo que nos quede claro las implicaciones, como dice muy bien el título de este webinar, y cómo nos va a afectar tanto a empresas privadas como a empresas públicas este nuevo reglamento de inteligencia artificial. Es un placer daros la bienvenida y voy a compartir pantalla y vamos a ir paso a paso viendo las implicaciones a través de una presentación. Cualquier cosa que queráis preguntarme o decirme, estoy a vuestra disposición, tanto a través del chat como, bueno, pues al final habrá también un turno de preguntas. ¿Vale? Precisamente comenzamos con el título, que es el impacto del Reglamento Europeo de IA en empresas y administraciones públicas, en este webinar gratuito, al que agradecemos de nuevo al clúster de la Comunidad de Madrid y a nosotros como empresa de formación y a Transformers. Bueno, el índice, ¿vale? Está dividido, este webinar de unos 45 minutos, lo he clasificado dentro de tres grandes grupos. En primer lugar, ¿qué es el reglamento de IA de la Unión Europea? Tiene varios nombres, ¿vale? Esto os lo adelanto. Se le llama AI Act. Act sabéis que es ley en inglés. También se le llama RIA, que es la R de reglamento, IA de inteligencia artificial. Entonces, según donde si lo podéis leer,
tenéis diferentes nomenclaturas, pero que esto no nos lleve a error. Después vamos a ir profundizando en cómo este reglamento, esta normativa, hace la clasificación de riesgos. Y por último, vamos a ver las implicaciones de este reglamento en empresas y administraciones públicas porque no establece distinciones. Y antes de nada, yo os enseño esta piedra bonita. No sé si alguien sabe lo que es. Bueno, esto es un sílex que utilizaban los antiguos homínidos, ¿no? Y como su forma indica, y también su contenido y su material, pues aparte de ser una piedra muy útil, según cómo la cortes, puede tener diferentes usos, ¿verdad? Puede ser una herramienta de muchísima utilidad que suponga un avance en la humanidad, pero también puede ser una herramienta que puede denostar, que puede matar y que puede tener implicaciones muy peligrosas. Me gusta comenzar así porque es una, pues al final es una visual muy gráfica, valga la redundancia, de lo que significa la inteligencia artificial. Si bien es verdad, debemos aplicarla y tener el mejor conocimiento para sacar todo el provecho posible para la humanidad, también es verdad que tiene unas implicaciones que pueden llegar a ser peligrosas. Y aquí nos centramos en el uso, no en la tecnología, porque precisamente lo que hace este reglamento es regular los usos, no la tecnología. La tecnología, como cualquier herramienta, no es ni buena ni mala, son los usos que nosotros podamos realizar con ella. Así que, en primer lugar, vamos a ver cuáles son los objetivos, porque precisamente conscientes de que esta herramienta tenía muchísimas implicaciones buenas y malas, la Unión Europea también ha pensado, bueno, pues al final ha concurrido en hacer esta ley, este reglamento que, como os podéis imaginar, no ha sido nada fácil porque estamos hablando de una tecnología que está en constante evolución. Entonces, ¿cómo vamos a regular algo que está tan vivo? Bueno, en primer lugar, vamos a establecer qué objetivos nos mueven para hacer esta regulación. Y efectivamente es una IA centrada en el ser humano, ¿vale? O sea, la persona está en el centro del foco primordial que quiere proteger esta regulación. Así, hay una serie de bienes jurídicos fundamentales que voy a repetir constantemente para que todos tengamos claros, en los que al final estamos preservando, ¿vale? Es la salud, la seguridad y los derechos fundamentales. Por otro lado, también el Estado de Derecho y la protección del medio ambiente. Bueno, nos podríamos quedar con que al final lo que se busca con este reglamento es establecer un ecosistema de confianza. ¿Para qué? Para tener esa regulación horizontal dentro del mercado único de la Unión Europea. Pero tenemos que ir también un paso a la vez, que es saber qué es un reglamento, para los que no seáis juristas. Bueno, pues el reglamento es el acto jurídico más importante y de mayor rango que puede establecer la Unión Europea. Porque es el que tiene mayor altura, ¿no? Mayor grado de, pues al final de tener alcance general. Pues porque es precisamente obligatorio en todos sus elementos y es directamente aplicable en todos los Estados miembros. Estamos hablando de los 27 Estados miembros, inclusive España. Aquí no necesita normas de transposición, no necesita que haya una ley que lo adapte, sino que todo lo que se aprueba en Europa, como es este reglamento, se aplica en todos sus preceptos en todos los 27 Estados miembros. ¿Y por qué es tan importante esta regulación? Porque es el primer marco jurídico mundial que regula la inteligencia artificial. No hay ninguna regulación anterior en el mundo que regulara esta materia. De hecho, como curiosidad os cuento que estuvieron 3 meses para establecer la definición de inteligencia artificial. ¿Y cómo la lograron definir? Pues tenemos aquí esta definición para que todos nos quede claro. Es un sistema basado en máquinas que está diseñado para funcionar con diversos niveles de autonomía y que puede mostrar capacidad de adaptación tras su despliegue, que para objetivos implícitos o implícitos infiere a partir de la entrada que recibe, cómo generar salidas tales como predicciones, contenidos, recomendaciones o decisiones que puedan influir en entornos físicos o virtuales. Que sepáis que esta pregunta no se la voy a hacer a nadie, no hay un examen después. Creo que muy poca gente podría retenerla en la memoria, pero en cualquier caso eso no es lo importante. Con lo que quiero que os quedéis es que es una definición lo suficientemente amplia para que no se quede perdida o que no se quede obsoleta a lo largo del tiempo, ¿no? Esto era la dificultad. Porque una definición débil o estrecha, pues al final tenía muy poco recorrido. ¿A quién afecta, no? Pues esto es otro de los puntos más importantes. Evidentemente afecta a todos los países, pero la regulación, el AI Act, establece una serie de figuras clave.
¿Qué tenemos? Tenemos a los proveedores. Tenemos a los importadores, tenemos a los distribuidores, tenemos a los representantes autorizados y tenemos a los responsables de despliegue. Todo esto son figuras que en la ley, no voy a profundizar en cada uno de ellos porque tienen muchísimas especificidades, especificaciones y tienen un punto de complejidad. Pero sí quiero que os quedéis con que hay diferentes grados de implicación en cuanto a los desarrolladores, los implantadores, los distribuidores de los sistemas de IA. ¿Qué es lo importante aquí? Los responsables de despliegue. ¿Por qué? Porque son las empresas y administraciones públicas que utilizan sistemas de inteligencia artificial. Vamos a verlo a lo largo de la ponencia también. ¿Qué exclusiones tiene el ámbito de aplicación de este reglamento? Pues, como toda norma, tiene sus excepciones. Estaríamos hablando de todo lo que se refiere a lo militar, defensa, seguridad nacional, investigación, desarrollo científico y prueba y desarrollo de sistemas de IA antes de introducción en el mercado, no están sujetos a este reglamento. O sea que todo lo que vamos a ver a partir de ahora tiene exclusiones en estas materias que os acabo de mencionar. ¿Y cómo han establecido, cómo se ha establecido en este reglamento para hacer una regulación que sea apta? Pues se ha basado en sistemas de riesgo. Es un enfoque basado en el riesgo. Aquí pongo un ejemplo muy claro y es que no es lo mismo utilizar el autocorrector, que por supuesto lleva inteligencia artificial, que un coche autónomo, para que lo tengáis así en una imagen mental. Es un enfoque preventivo y proporcional conforme al nivel de riesgo. Tendríamos un riesgo prohibido, que es lo que vamos a ver a continuación. Estaríamos hablando después en un riesgo alto. ¿Qué significa el riesgo prohibido? Evidentemente que está excluido. Cualquier sistema de IA que componga los requisitos de un sistema prohibido no se va a poder utilizar, ni implantar, ni desarrollar, ni comercializar dentro de la Unión Europea. El riesgo alto, sí, pero tiene una serie de implicaciones, requisitos y obligaciones. Y luego estaríamos hablando de riesgo limitado y riesgo mínimo, que son las posiciones inferiores. Y también tenemos que centrarnos en un artículo muy importante por el cual estamos aquí, este programa formativo y por el cual, bueno, pues es el leitmotiv de nuestro existir, que es al final un artículo muy importante, que es el artículo 4 y es precisamente, establece la alfabetización en materia de IA, la obligación de alfabetizar en materia de IA. Esto no lo digo yo, lo dice el propio reglamento, y es que los proveedores y responsables de despliegue, recordad que responsables de despliegue son las administraciones públicas y las empresas, de sistemas de IA, y aquí no establece qué tipo de sistemas de IA. Es decir, independientemente que estemos usando ChatGPT o estemos utilizando la IA más enrevesada y complicada y el software más avanzado, no lo distingue. ¿Por qué? Pues porque al final toda IA tiene sus riesgos y tiene sus posibles sesgos y posibles alucinaciones y todos tenemos que ser conscientes de hasta qué punto nosotros podemos perpetuar eso o no y nos tenemos que adecuar pues, sobre todo a esta norma, ¿no? Entonces, en la medida de lo posible, todas las empresas y todas las administraciones públicas tienen el deber de formar en IA a sus empleados. Y esto os lo cuento como un poquito anecdótico, pero que sepáis que antes de que se promulgara este reglamento, las 100 mejores empresas de las más top a nivel de inteligencia artificial ya firmaron un pacto de la IA. Y aquí os pongo tres que no sé si las estáis a ver. Bueno, fijaos. A ver, perdón, porque no era ahí. Mirad, a ver si os las puedo poner. Bueno, madre mía. Perdón, que esto se me va para arriba, para abajo, un segundo. Bueno, os quiero decir que 100 empresas muy importantes firmaron este pacto de la inteligencia artificial y hubo tres que son muy conocidas, que son las que veis aquí, OpenAI, Meta, Apple, que se resistieron un poquito a firmar. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque al final hay muchas empresas, o sea, los requisitos que establece la Unión Europea, pues son altos, ¿no? Son altos en cuanto a los datos, son altos en cuanto a los requisitos de cómo es ese tratamiento para el cual estás entrenando tus modelos de IA. En cualquier caso, han acabado firmando. ¿Qué ha pasado? Pues que habrá muchos, como sabréis, muchos de los sistemas de IA que establecen o que desarrollan e implantan estas empresas han llegado con retraso a Europa. ¿Os acordáis, por ejemplo, de las gafas de Apple Intelligence? Bueno, pues hay muchas funciones y de hecho las gafas llegaron a España muchísimo más tarde.
También os hablo de funcionalidades de Meta o también, por ejemplo, la funcionalidad de voz de ChatGPT, que es de OpenAI, llegó mucho más tarde también a Europa. Entonces, las empresas se están comprometiendo y se han comprometido, pero sí que es verdad que esta normativa ha ralentizado algunos de los servicios en Europa. Vamos a ver, nos vamos a entrar ahora en la clasificación de riesgos, ¿vale? En los sistemas, las prohibiciones de los sistemas de alto riesgo, riesgo limitado y riesgo mínimo. Tenemos en el artículo 5 el riesgo prohibido. Este riesgo está terminantemente prohibido desde el 2 de febrero de este año, de 2025, y tiene sanciones a partir del 2 de agosto. Es decir, cualquier sistema de IA que se encuadre bajo esta prohibición, estas 6 prohibiciones principalmente, está penado dentro de la Unión Europea. ¿Y de qué estamos hablando? Estamos hablando de la manipulación del comportamiento humano para eludir la voluntad del usuario. Estamos hablando de la identificación biométrica remota en tiempo real. Ahora os voy a explicar con ejemplos qué significa cada uno de ellos. Estamos hablando de puntuación ciudadana con fines discriminatorios, de evaluaciones de riesgos de personas físicas para predicción de delitos, basándose únicamente al final, pues, en rasgos, ¿no? En rasgos físicos. También las bases de datos de reconocimiento facial mediante esta extracción no selectiva de imágenes. Y los sistemas de IA, muy importante, de detección del estado emocional a partir de datos biométricos en el trabajo o a nivel educativo. Bueno, yo no sé si alguno de estos os suenan a vosotros, pero os voy a poner ejemplos de cada uno de ellos. ¿Qué está prohibido? Manipulación del comportamiento. Imaginaos un juego online dirigido a menor, aunque no sería necesario que fuera dirigido a menores, que usa técnicas de manipulación basadas en IA, que tienen detección de emociones o que explote vulnerabilidades y está continuamente incitando a los niños a que solamente jueguen con él o a pedirles cosas que no sean muy apropiadas o aunque sean apropiadas, pero en cualquier caso, si la IA, o sea, si están basados en que puedan explotar emociones o vulnerabilidades, esto estaría totalmente prohibido, siempre en sistemas basados en sistemas de IA, ¿vale? Os pongo más ejemplos. Imaginaos una aplicación de compras que detecta perfectamente que tú estás en un momento de ansiedad a raíz de tus microexpresiones y es ahí cuando te está ofreciendo que cliques y que es tu última oportunidad para comprar X servicio, X producto. Todo esto estaría prohibido dentro de la Unión Europea. Imaginemos también, por ejemplo, estas publicidades personalizadas que se basan siempre en tus microexpresiones, ¿no? Que están manipulando tu comportamiento porque tienen datos sobre ti y estos datos los están cruzando para manipular tu comportamiento que de otra forma no habrías tenido. Os pongo otro ejemplo. Imaginaos un seguro que os dice, os va a ofrecer una serie de cláusulas, ¿no? Y a lo mejor está teniendo en cuenta que vosotros tenéis más miedo o os está ofreciendo determinadas cláusulas en base a ese miedo que está detectando, el por si acaso, que no es real, pero como está detectando que tú estás en un momento vulnerable, puedes clicar o puedes afirmar o puedes decir que sí a elementos que en otro momento tú no lo harías. Entonces, si esto se puede demostrar, está completamente prohibido, como manipulación de comportamiento basado en sistemas de IA. Esto ya lo hemos visto como publicidad personalizada, que os comentaba, que son las que explotan emociones. ¿Qué tendríamos también como prohibido? Pues tenemos la identificación biométrica remota en tiempo real en espacios públicos. Este nombre tan rimbombante no deja de ser, a ver, no deja de ser, pues imaginaos en un autobús, ¿vale? O en la calle, ¿no? Tener camaritas que van, pues, identificando a personas. Todo esto está prohibido. ¿Por qué? Pues porque hay un impacto claro en la privacidad y en el riesgo de discriminación. Imaginaros en este autobús, ¿no? La vigilancia del transporte público. Un sistema de IA que identifica a los pasajeros en tiempo real en metro o autobuses para fines de seguridad general, pero sin base legal sólida o medidas de protección de datos adecuadas. Pues esto estaría prohibido. ¿En qué casos? Pues evidentemente la búsqueda de delitos graves, en caso de flagrante delito, casos de terrorismo, amenazas o sospechosos, siempre que se cumpla requisitos estrictos de autorización judicial, pues sí que estaría prohibido, sí que estaría permitido.
¿Qué estaría prohibido también? Los sistemas de puntuación ciudadana. No sé si alguno habéis visto, os he puesto aquí esta imagen, porque seguro que muchos habéis visto Black Mirror, y hay en concreto un episodio que habla precisamente de esto, ¿no? Básicamente es una chica que en su vida diaria pues va dando puntuaciones a la gente. Estamos viviendo en una sociedad donde todos a través del móvil nos puntuamos. Y es que esas puntuaciones lo que hacen es desarrollar toda su vida. Es decir, si no tiene un máximo de 4,9 de 5 estrellas, no puede acceder a una vivienda, no le pueden dar un préstamo, no tiene atención sanitaria. O sea, todo se basa en una puntuación ciudadana. Bueno, pues esto evidentemente está prohibido. Esto es un caso un poco extremo, pero os lo cito por si alguno ha visto el capítulo. Pero básicamente sería sistemas de IA que evalúan o clasifican a las personas en función de su comportamiento social o características personales, dando lugar a un trato perjudicial o desfavorable en contextos no relacionados. Esto es lo clave. O sea, tú no puedes establecer un sistema de IA que te categorice, el social scoring, que se llama, y que eso te pueda denegar una beca o una prestación de desempleo. Esto estaría prohibido. Además, hay una prohibición bastante clara, como todas las demás, que es los sistemas de IA que son predictivos, ¿no? Que tienen esta vocación de predicción de delitos, por ejemplo. Imaginaos un sistema de IA que a partir del análisis biométrico de rasgos faciales, historial escolar o publicaciones en redes, establece una posibilidad de potencialidad delincuencia, aunque no se haya cometido ningún delito. Todos estos sistemas de predicción de crímenes antes de que ocurren, que tengan sesgos, porque si no lo sabéis, todas las IAs, ¿no? Esto lo enseñamos siempre en nuestros cursos, a ser muy conscientes de los sesgos que al final se perpetúan, porque tened en cuenta que la inteligencia artificial está nutrida de todos los datos que hay en Internet de toda la humanidad. Y los pesos son, a veces no se corresponden con la verdad real, sino que lo que te hace la IA, lo que te proporciona la inteligencia artificial es la verdad más probable conforme a los datos con los que ha sido entrenada. Esto no significa que sea la verdad o que tenga en cuenta el contexto. Entonces, bueno, con todo esto, lo que pretende el reglamento de inteligencia artificial es precisamente centrarse en la persona y que todo el tiempo que nos ha llevado a construir y tener estos derechos fundamentales de una manera arraigada, que no venga un sistema, que no venga una tecnología puntera y nos los quite de un plumazo. Entonces, después de este paréntesis, cualquier sistema de IA que prediga, en este caso, pues, posibles delitos, está completamente prohibida. Y también están prohibidas las IAs que deduzcan a través de datos biométricos información sensible. Imaginaos una IA que diga, yo, por cómo se comporta esta persona, por cómo viste, por sus rasgos faciales, infiero que es homosexual. Todo este tipo de inferencias, ¿no? De predicciones a través de datos que no están relacionados ni que estén basados en verdad científica, sino que sean simplemente predicciones, que sean probabilidades, están prohibidos. También están prohibidas las bases de datos de reconocimiento facial a través de imágenes no selectivas. Pues imaginaos, una empresa entrena un sistema de IA con millones de fotos obtenidas en redes sociales, YouTube y cámaras públicas para crear una base de datos de rostros sin consentimiento de las personas. Por supuesto, está prohibido también. Y aquí nos adentramos en algo que nos ocupa bastante, que es el ámbito laboral y educativo, y es que queda totalmente prohibido, bajo penas que veremos que son muy cuantiosas, multas. Y es que está dentro de la Unión Europea completamente prohibido usar la IA para analizar emociones mediante expresiones faciales, tono de voz, tanto en el trabajo como en la educación. Imaginaos, una empresa instala cámaras en las oficinas que analizan las caras de los empleados para detectar si están tristes, aburridos, estresados, y luego todo esto se usa en evaluaciones de desempeño. O en un colegio utiliza una IA durante las clases para detectar si un estudiante está más atento o más distraído. Todo esto está totalmente prohibido. Ahora nos vamos a adentrar en los sistemas de alto riesgo. ¿Qué significan los de alto riesgo? Pues que sí que están permitidos, pero necesitan tener una serie de requisitos muy estrictos. Necesitan cumplir unos requisitos que están perfectamente estipulados y efectivamente son muy estrictos. ¿Por qué son considerados de alto riesgo? Porque como veíamos al principio, pueden contravenir o son muy sensibles a contravenir estos principios fundamentales como la seguridad, la salud y los derechos fundamentales.
¿Y cuáles serían? Bueno, hay muchos, pero quiero decir, porque al final la ley es muy extensa y establece una serie de tipologías también con letra pequeña y a veces se refiere a diferentes anexos, pero los más relevantes podríamos decir que son estos 6. Tenemos un alto riesgo en los vehículos autónomos. ¿Por qué? Pues porque evidentemente lo que piensas, o sea, lo que desea y el objetivo principal de este reglamento es que haya una depuración de la responsabilidad. ¿Y qué pasa con un vehículo autónomo si hay un atropello? ¿Cómo podemos depurar responsabilidades? Y al final tened en cuenta que un vehículo no es, o sea, no deja de ser otra máquina de matar como otra cualquiera, ¿no? También de vivir y de viajar, pero desde luego tiene sus responsabilidades. Entonces se encuadra en alto riesgo. También todos los sistemas de IA que tengan que ver con las infraestructuras críticas. ¿Qué son las infraestructuras críticas de un país? Pues todas aquellas que hacen posible el funcionamiento normal del mismo. Pensad, por ejemplo, en aviones, en trenes, en el funcionamiento del agua, el abastecimiento, todo esto se consideraría infraestructuras críticas. También se considera de alto riesgo todo lo que tiene que ver en la gestión del empleo y de trabajadores. Todo el ciclo de vida de un empleado en el que utilicemos sistemas de IA, como vamos a profundizar ahora, están considerados sistemas de alto riesgo. También, por supuesto, pues todo lo que está relacionado con las prestaciones de servicios públicos. Igualmente se considera de alto riesgo las aduanas y el control fronterizo y cualquier servicio democrático y de la administración de justicia. Pensad en sentencias, pensad en elecciones, todo esto se consideraría de alto riesgo. ¿Y qué obligaciones tienen los sistemas de alto riesgo? Pues son muchísimas. Pero, en primer lugar, tenemos que tener un sistema de gestión de riesgos. Es decir, ¿qué pasa si algo falla? Tengo que llevar todo un control. Además, tengo que comprometerme y poder demostrar que el uso de datos con el que he entrenado a mi sistema de IA es de alta calidad y libres de sesgos. Independientemente de que sea una persona jurídica, como una empresa o una administración, siempre tiene que haber una persona física que esté controlando esos sistemas de inteligencia artificial. Además, tienen las obligaciones de precisión y ciberseguridad, gobernanza de datos, documentación técnica y conservación de registros, transparencia y comunicación y evaluación de conformidad. Estos son pues obligaciones, como os podéis imaginar, que todas tienen mucha enjundia y no vamos a adentrarnos en cada una de ellas. Sí me gustaría mencionaros que el reglamento establece una categoría especial al que llama modelos de IA de uso general. Y aquí entraría la IA generativa, como por ejemplo puede ser OpenAI, que es de las más conocidas. ¿Y qué es lo que considera los modelos de IA de uso general? Pues efectivamente, como su nombre indica, hablamos de su generalidad, de su capacidad para llevar a cabo y potencialidad para realizar competentemente múltiples tareas, habiendo sido entrenado con una grandísima cantidad de datos y también ese nivel de autoaprendizaje. Es decir, los grandes modelos de IA generativa que podéis conocer entrarían dentro de la especificidad, dentro del reglamento de uso general. Y ahora vamos a ver los sistemas de riesgo limitado. Serían en la inferior, en la pirámide que hemos visto al principio, estarían en el rango inferior. ¿Y de qué estamos hablando aquí? Pues de recomendaciones de producto, ¿no? O de chatbots de atención al cliente o de contenido creativo, las IAs generativas, imaginaos de Midjourney, Leonardo, Gamma, cualquier aplicación que podáis estar utilizando. También investigación científica. ¿Y esto por qué es? ¿Por qué se considera riesgo limitado? Pues porque no conllevan un riesgo significativo de causar daño a los 3 principios fundamentales, la salud, la seguridad y los derechos fundamentales. Y es que presentan un potencial bajo para manipular o engañar a usuarios. Pero aunque el riesgo es menor, sí que se requieren medidas de transparencia según el reglamento. ¿Y con qué me refiero a esto? Y directamente vais a poder verlo. Pues es que esta normativa, pues al final por su complejidad y por los temas a los que aborda, tiene o sea, es una normativa que no es de aplicación en un solo día. Ahora vamos a ver el calendario, sino que es de una aplicación progresiva. Pero que sepáis que todo contenido generado con IA a partir de agosto del año que viene, de 2026, va a tener que llevar una etiqueta.
Esto no será para lo que es evidentemente generado con IA, pero lo que sí que se pretende es que haya un discernimiento, ¿no? Porque ya estamos en un nivel de inteligencia artificial en el que nos cuesta distinguir, no sabemos qué es falso, qué es real, si un vídeo, si esto ha ocurrido de verdad o no. Entonces ahí sí que habrá una obligación de etiquetar todo lo que haya sido generado con inteligencia artificial. ¿Y quién se va a encargar de velar por todo esto? ¿Verdad? Que esta es otra de las grandes preguntas. Bueno, pues tenemos dos organismos principales. Está la Oficina de Inteligencia Artificial de la Unión Europea, que eso viene por parte de Europa, y tenemos en España a ESIA. AESIA es el organismo que veis aquí, que es un palacete precioso, que si tenéis oportunidad o estáis allí por el norte, está concretamente en A Coruña. Es un edificio que se llama La Terraza, palacete de principios del siglo XX o de finales del siglo XIX, por ahí. Y aquí va a estar, y aquí está la sede que se encarga en España de velar por el cumplimiento de este reglamento. ¿De qué se encarga de la Oficina de Inteligencia Artificial de la Unión Europea? Pues se encarga efectivamente de la aplicación, supervisión y fomento del cumplimiento de IA en toda la Unión Europea. Tiene, pues bueno, todos los ciudadanos podemos participar, podemos ponernos en contacto con la oficina de la Unión Europea y además tiene ese punto de unión con las autoridades nacionales competentes, que en España es AESIA. Es la plataforma única de información veraz o la fuente primaria de supervisión al final que vela por este reglamento, ¿vale? A nivel europeo. Y tenemos en España a ESIA, y cada uno de los 27 Estados miembros tiene su propio organismo. En nuestro caso está adscrito al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública y a través de la Secretaría de Estado de la Digitalización e Inteligencia Artificial. ¿Cuál es el objetivo? Pues efectivamente garantizar un uso ético y confiable de la inteligencia artificial en España. Pero es que además es el encargado de hacer inspecciones y es el encargado de poder multar, ¿vale? Básicamente. También tiene muchísimas funcionalidades, pero rescato la conciliación e información. Y es que una de las principales funcionalidades de AESIA es fomentar la educación y la sensibilización en materia de IA, otro de los cuales motivos por los que estamos aquí, ¿no? También ofreciendo y haciendo programas y promoviendo al final la educación y esta sensibilización. También promueve la innovación y también tiene asesoramiento y apoyo técnico. ¿Y qué sanciones puede poner a ESIA? Bueno, pues tenemos las prohibidas, acordaos, las 6 primeras que hemos comentado en este webinar. Tenemos hasta 35 millones de euros o el 7% del volumen del negocio anual de multa en el caso de incumplimiento. Y esto es efectivo a partir de nada, dentro de nada, del día 2 de agosto. Tenemos también un incumplimiento de las obligaciones relacionadas con sistemas de IA de alto riesgo, que son las que acabamos de ver. Y aquí la multa es menor, son hasta 15 millones de euros o el 3%. Y luego también tenemos, pues en el caso de suministrar información incorrecta en una inspección o incompleta o engañosa, también tenemos multas. ¿Cuáles son las fechas clave? Pues fijaos, el 12 de julio se publicó la ley, o sea, el reglamento. El 1 de agosto entró en vigor, el 1 de agosto de 2024 y entró en vigor. Como veis, es escalonado. El 2 de febrero se comienzan a aplicar las prohibiciones y los requisitos sobre alfabetización en IA. El artículo 4, recordad, esa obligación de todas las empresas que utilicen inteligencia artificial, independientemente de la IA que usen, tienen este deber de alfabetización. Por lo cual os doy la enhorabuena por interesaros por la materia y por estar aquí, porque ya es una manera incipiente de estar alineados. Veis también el 2 de agosto, aquí entran las sanciones. Y esto es un calendario que es escalonado y podéis verlo directamente bueno, pues en las páginas oficiales. Aquí debajo os he puesto uno de los links. Y ahora vamos a ver el EIAC para empresas y administraciones públicas con una mención especial a recursos humanos. Bueno, esta normativa europea en materia de IA efectivamente ha llegado para quedarse. Esto no significa que no sea susceptible de tener cambios y de tener mejoras, ¿no? Porque tened en cuenta que es una tecnología muy viva. Entonces, al final es como ponerle puertas al campo o diques al mar.
Entonces, bueno, conscientes de eso, siempre está abierto a tener nuevos anexos y nuevas consideraciones y nuevos preceptos y de ser algo moldeable, algo vivo. Pero lo que está, desde luego, es aplicable y está plenamente en vigor, que eso es con lo que nos tenemos que quedar. ¿Por qué tenemos que prestar una atención especial en el área de recursos humanos? Porque os vengo diciendo que lo más importante es la persona, ¿verdad? Es proteger a la persona. ¿Y qué departamento se encarga de todas las personas en las empresas? Pues es el de recursos humanos. Por eso hay que tener especial ojo con las personas trabajadoras y establecer límites. Bueno, ¿qué prácticas prohibidas tenemos desde ya y somos susceptibles de ser multados si esto lo tenemos en nuestra empresa o administración pública? Cualquier sistema de reconocimiento de emociones en el lugar de trabajo. Es decir, cualquier sistema con IA que tenga reconocimiento de voz o análisis de lenguaje corporal para algo tan simple o que se venía utilizando hasta el día de hoy, como realizar entrevistas, analizar cómo está reaccionando esa persona, ¿no? Y luego tener ese informe de IA, que era muy cómodo, sí, era muy cómodo, pero no tenía en cuenta todas las implicaciones y todo el daño a los derechos fundamentales que esto puede ocasionar, porque no hay una explicabilidad, no hay una transparencia. Muchísimas veces los entrevistados no eran ni conscientes que eso se estaba analizando con sistemas de IA. Entonces esto queda totalmente prohibido. Y hablamos de todo el ciclo de vida de un empleado, desde que no lo es, o sea, desde que es entrevistado hasta que pueda llegar a ser despedido. ¿Vale? O sea, no solamente nos enfocamos en las entrevistas, sino en todo, en evaluaciones de desempeño, despidos, todo el ciclo de vida que puede tener un empleado, ya sea privado o público, ¿eh? Los empleados públicos entran en el mismo lugar. ¿Qué prácticas son de alto riesgo? Pues todas las decisiones que afecten a las decisiones laborales. Todas las decisiones que tengan implicaciones con sistemas de IA que afecten a las relaciones laborales, estamos hablando desde condiciones de trabajo, promoción, desarrollo profesional, asignación de tareas basadas en comportamiento o características de la persona, todo el tema de supervisión o evaluación y, por supuesto, el uso de IA en la rescisión de relaciones laborales. Hablábamos antes, ¿no? También de análisis filtrado y evaluación o decisión de incorporación. Los famosos análisis de filtrado de currículums por IA, que hay muchísimas empresas que ahora están pues realmente preocupadas y con razón por las implicaciones de este nuevo reglamento. Entonces, todo esto se considera de alto riesgo. ¿Qué significa alto riesgo? ¿Se puede utilizar? Sí, pero con las características y con los requisitos y con las obligaciones que veíamos anteriormente, como todas las obligaciones que tienen todos los sistemas de alto riesgo. ¿Quién califica las prácticas de alto riesgo? Que esta es una pregunta, ¿vale? Sí, ¿cómo yo sé que alto es de alto riesgo? Bueno, primero, teniendo formación, que es lo que estamos haciendo, ¿no? Pero que sepáis que la principal responsabilidad recae en el proveedor del sistema de IA, pero eso no significa que los demás no tengan responsabilidad. Es decir, el reglamento se ha preocupado muy mucho de cubrir toda la cadena de implantación y uso. Y dentro de una empresa, el responsable que despliega, acordaos de los responsables de despliegue, que son las empresas y las administraciones públicas que están usando un sistema de IA, eso es responsable de despliegue, también es responsable al introducirlo en su organización. Y por supuesto, cuando un sistema de IA es utilizado por trabajadores, el responsable es siempre el empleador, ya sea público o privado. Eh, ¿Qué prácticas de riesgo serían limitadas dentro de recursos humanos? Pues, por ejemplo, imaginaos un chatbot impulsado por IA generativa como un primer contacto con los candidatos. Pues esto sí que estaría permitido y no tendría grandes implicaciones o grandes requisitos como los de alto riesgo, pero sí que tendría un criterio de transparencia e informe previo. O sea, no podemos estar utilizando un sistema de IA que tenga implicaciones para la seguridad, la salud o los derechos fundamentales de una persona y con especial atención en el ciclo de vida de un empleado sin que sea informado que está interactuando con un sistema de IA. Entonces, por hacer un cómputo global, ¿cómo afecta a las empresas, ¿no? ¿Cómo hacemos este impacto significativo en la gestión y de la gestión del talento, ¿no? En las estrategias de recursos humanos? Bueno, pues tenemos que hacer una revisión de herramientas. Tenemos que hacer una capacitación en IA y derechos digitales. Tenemos que tener siempre esa supervisión humana en el uso de IA para productividad y cualquier otra implicación. Y también establece el reglamento esa negociación en la que se va a incluir estas herramientas en los nuevos convenios colectivos.
Como os comentaba, siempre es el empleador el responsable, por lo que los directivos, los CEOs, las personas que tienen mayor nivel de responsabilidad, son las primeras que deben estar atentas a este nuevo cambio regulatorio. Tenemos que tener en cuenta todos estos requisitos que hemos hablado anteriormente. Aquí, bueno, pues simplemente volver a mencionarlo, volver a recalcarlo, ¿no? La pertinencia de datos, registro y control, transparencia, valoración de impacto. Y los derechos de los trabajadores, a su vez, ya sabéis, ¿no? Obligación conlleva un derecho. Pues efectivamente, la alfabetización y formación en IA, y es que las empresas deben proporcionar la formación adecuada, asegurando que la comprendan, que sepan lo que es la inteligencia artificial, que sepan lo que es una red neuronal, que sepan por qué se producen los sesgos y las alucinaciones, que puedan también mitigarlos, que tengan voz y voto a la hora de utilizar estos sistemas que pueden tener esa potencialidad peligrosa, a la vez que productiva y a la vez que maravillosa. Una cosa va con la otra, ¿no? Así como el conocimiento de este reglamento, que es clave para evitar malentendidos o un mal uso en el lugar de trabajo. Así que también los trabajadores tienen el derecho a ser informados, como os comentaba, ¿no? Garantizar la transparencia y respetar los derechos laborales, muy importante. Con lo cual, ¿qué preparación y adaptación empresarial podemos tener tanto en empresas como en administraciones públicas? Pues en primer lugar, tenemos que eliminar todas las IAs que estén consideradas prohibidas, ¿vale? Eso desde luego. Luego, como una recomendación, si no somos capaces de llevar todo el registro, toda la trazabilidad que nos pide y que nos exige este reglamento, también podemos considerar eliminar esas herramientas de IA que puedan ser consideradas de alto riesgo o bien estar muy bien asesorados y formados a la hora de implantarlas. Por otro lado, en la formación, en los empleados en ética y cumplimiento del reglamento de IA, actualizar políticas internas y procesos de contratación, especialmente en el área de recursos humanos, como hemos visto, y garantizar, que esto es el denominador común, garantizar la transparencia en la toma de decisiones basada en IA. Bueno, para ello nosotros tenemos 3 programas que están focalizados, son sectoriales. Tenemos el Legal Tech, que es el AI Act para recursos humanos. Esto es clave y todas las empresas y administraciones públicas deben profundizar en esta formación para estar seguros y además para tener una constancia de prueba de cumplimiento en caso de una inspección o auditoría. Y lo tenemos segmentado en 3. Tenemos el para recursos humanos, tenemos el AI Act para empresas. Y aquí está pensado más en directivos y CEOs, en el que también se va a ver todo el tema de compliance. Porque este reglamento, que sepáis que está en conjunción con otros, como por ejemplo el reglamento de protección de datos o el de consumidores y usuarios, también el de productos, seguridad de los productos. Entonces todo está al mismo nivel. Hay que saber de qué estamos hablando para regirnos por uno o por otro o por todos a la vez. Y por último tenemos el AI Act para empleados. ¿Esto qué significa? Pues al final es una formación ultra práctica, muy fácil de entender, como todas las anteriores, ¿eh? Siempre sin tecnicismos y atrayendo pues al final de una manera pues muy realista y muy práctica para que se entienda sin género de dudas. Y el de empleados, pues estamos viendo también todo lo que tiene que saber un empleado para no cometer errores innecesarios. Y por último, os hago un pensamiento, ¿no? Y es que pues, aquí tenemos a Geoffrey Hinton, no sé si lo conocéis, ha tenido el premio Nobel de Física junto a su compañero Hopfield el último año, en 2024, precisamente por ser unos de los padres de la nueva inteligencia artificial generativa, ¿no? Y tener una serie de avances muy importantes en las redes neuronales. Y él estuvo trabajando hasta 2023 en Google. Y salió de ahí precisamente porque también tenía una cierta preocupación, ¿no? Y de hecho su eslogan era, nunca me subiría a un taxi que tuviera el 50% de posibilidades de chocarse. Y eso es lo que él considera que es la inteligencia artificial. O sea, que si no lo cuidamos, si no estamos previniendo, si no establecemos límites, si no tenemos una regulación apta y acorde al nivel de exigencia y de progresión y madre mía, se me ha trabado la palabra, algo exponencial, ¿no? Esta tecnología que es tan exponencial y hasta impredecible, realmente no podemos estar seguros. Así que aboga precisamente por esta regulación y todo lo que estamos viendo.
¿Por qué? Pues porque dice él que no tenemos experiencia con cosas más inteligentes que nosotros. Así que vamos a aprovechar lo bueno, pero no por eso vamos a permanecer en la inconsciencia de lo malo que puede ocurrir. Precisamente ahí es donde está nuestra virtud en poder prevenir. Y terminaría con que precisamente las organizaciones que logren encontrar un equilibrio entre innovación y responsabilidad serán las que mejor se adapten a este nuevo paradigma en la gestión de recursos humanos y de toda la gestión de la inteligencia artificial generativa y no. Así que bueno, yo creo que estamos más o menos en tiempo. Muchísimas gracias a todos. Si tenéis cualquier pregunta, pues estoy aquí para escucharos. ¿Alguno de vosotros se anima a realizar a formular alguna pregunta? Si no, me animo yo. Bueno, Lorena, yo, sobre todo en relación a las empresas que nosotros representamos o a las que damos soporte, para todas ellas, ¿no? ¿Por dónde tendrían que empezar? ¿Cómo sería la mejor manera para empezar a cumplir con el reglamento en el ámbito de la empresa? Pues muy buena pregunta. Sin duda, el primer paso es tener una formación actualizada. Cuando tú eres consciente de cómo se está aplicando un sistema de riesgos, saber identificar el sistema de IA que estás implementando, pues sin duda ya puedes decir, ah, es de alto riesgo, ah, tengo que tener cuidado, ah, está prohibido. ¿Qué pasa? Que hasta el día de hoy muchísimas empresas siguen haciendo inversiones fallidas por desconocimiento, pero es que ya se sabe que el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. Entonces, tenemos en primer lugar que tener una formación en el reglamento de inteligencia artificial y en lo que es la inteligencia artificial. A partir de ahí, tenemos que establecer una propia auditoría, es decir, es que muchas veces hay departamentos que no saben qué otros sistemas de IA se están utilizando o qué sistemas de IA se están utilizando, aunque sea a título personal, que no lo pague la empresa, pero que sí lo estoy utilizando a nivel empresarial. A lo mejor yo estoy utilizando mi ChatGPT, no me lo paga la empresa, lo utilizo yo. Claro, pero tú lo estás utilizando también con datos de la empresa y lo estás utilizando para generar informes para la empresa. Entonces, todo esto está recogido y hay que tener cuidado, ¿no? O sea, que la mejor manera sería sin duda desde la formación. Y solo un apunte más, ¿esa formación le contaría a la empresa como cumplimiento? Sí, Sí. desde luego que sí, porque al final estás comprometiéndote a tener pues una formación, a estar comprometido con utilizar las reglas de la normativa. Entonces ya solamente por eso y también pues un certificado de cumplimiento, ¿no? Pues de que has pasado, que has aprobado esta formación, que has dedicado tus horas en hacerla, sin duda es una demostración de que hay una implicación con el cumplimiento. Por supuesto. Yo no sé si alguien más tiene alguna pregunta. La verdad que tened en cuenta una cosa y es que al final pues, son temas extensos, ¿no? En el que en cada uno de ellos podríamos poner muchísimos más ejemplos, podríamos sobre todo centrarnos en qué significa, pero tened en cuenta que al final esto es un barrido para que sepáis lo importante y esta clasificación de riesgos y tengáis unas nociones sobre de qué va, ¿no? Para que digáis, bueno, ya me estoy metiendo en materia. Esa era la idea. Pues muchísimas gracias, Lorena. Por otro lado, ¿tú cómo ves el futuro? ¿Se habrá modificaciones al reglamento? Pues sí, muy buena pregunta. Desde luego que sí, porque al final es una norma que pretende estar muy completa y desde luego pues lo ha hecho, ¿no? Porque era muy difícil, es una norma muy extensa además y compleja. ¿Qué pasa? Que ya se viene realizando los primeros borradores desde 2021. De hecho, esta ley no se pensó, allá por el 2021, no se estaba pensando en la inteligencia artificial generativa, porque no existía. ¿Qué pasa? Que mientras se estaba desarrollando esta normativa, allá cuando salió ChatGPT, finales del 2022, pues ya se echaron las manos a la cabeza, tenemos que incluirla, está cambiando el mundo, hay un paradigma completamente roto, se ha dado la vuelta al mundo y efectivamente es la tercera revolución industrial. Después de Internet, estamos en una era, estamos en un hito en la humanidad y tenemos que tener el compromiso como humanidad de saber aprovecharla.
saber aprovecharla en el mejor de los sentidos. Y además, quiero añadir también que es una tecnología tan potente que es la primera vez en la historia que las pymes, que son más o menos el 99% de las empresas españolas, pueden acceder a las tecnologías de las grandes empresas. O sea, estamos en un cambio de paradigma en cuanto a que se está democratizando ese conocimiento, ese acceso, ¿no? A tecnologías tan potentes que antes era imposible. Entonces es un muy buen momento en la historia para que todo se agilice, ¿no? Estamos en un momento de ebullición. Volviendo a tu pregunta, por supuesto que sí, tendrá nuevos anexos y nuevas modificaciones porque es una tecnología que acaba de empezar. Eso es. Estamos en esa revolución. Pues, ¿alguna pregunta más que queráis formular? Estamos creando soluciones y medidas de apoyo específicas para pymes para poder implementar esta evaluación de cumplimiento y de actividades de formación para los equipos internos. Yo, la verdad es que no te he escuchado nada bien, no sé si la habéis podido oír vosotros. Yo agradecería si puedes poner la pregunta por el chat y así mis compañeros también me Vale, la pueden perfecto. leer. Es que hay un problema como de sonido, ¿sabes? Me encantaría responderte. Si mientras hay alguna otra persona que se lance, no seáis tímidos, que estamos aquí para eso. A ver, en el chat. Vale, no tengo acceso al micrófono, podemos repasar que está prohibido, que es de alto riesgo. Esta es tu pregunta. Luis Aparicio era quien había hablado. Charo. Miguel Ángel Carnerero. Sí, pero Claro, no se usa la Sí, es que pregunta. no se te escucha, Miguel Ángel, no se te no. escucha de manera nítida y no te entendemos. No te preocupes. Te intento con el chat, pero no me deja, no sé por qué no me deja el chat lanzar. eh, Me parece que estás Hola, preguntando cómo usar el chat. Si tienes un botoncito abajo que sí, pone un bocadillo, que pone chat. perdona, es que el chat está desactivado, vale, eso vale. creo que dice. Ah, pues Perfecto. espera un segundo, a ver. No, no está. Bueno, a mí al menos me sale chat disable. No, pues A mí también me Capaz. salía, ¿eh? yo lo tengo El aquí. Me anfitrión parece como. ha deshabilitado los chats de grupo, indica. Pues no lo sé, es que incluso había un comentario antes a las 12:30, entonces no entiendo muy bien. Voy a deshabilitarlo y lo vuelvo a habilitar por si acaso. Ça dépend si vous n'avez pas de voiture et si vous ne pouvez pas venir ici à Lyon, ici en place. Si vous voulez, vous pouvez laisser les dans l'hôtel. Bueno, yo tenía otra pregunta que me ha hecho por el chat Luis Aparicio, que decía, disculpa, no tengo acceso al micrófono, si podíamos repasar qué está prohibido y qué es de alto riesgo. Sí, por supuesto, voy a hacer un repaso muy breve, ¿no? Tenemos un riesgo prohibido, que estaremos hablando de manipulación del comportamiento que explote emociones y te haga hacer, por decirlo con palabras llanas, cosas que tú no harías a través siempre de sistemas basados en IA. Tendríamos también la identificación biométrica remota en tiempo real, que sería identificar a través de rasgos únicos, saber por dónde está cada persona. Todo esto tiene excepciones de terrorismo, persecución de flagrante delito y otras. También tenemos prohibidos la puntuación ciudadana, ¿vale? Para fines que no estén relacionados con ese mismo sistema de IA, ¿no? Y aquí recordaba el capítulo de Black Mirror. Básicamente es establecer una serie de puntuación por cualquier tipo de característica que tengas, ya sea física, intelectual, de comportamiento, y que esto infiera otro tipo de decisiones que no tuvieran que ver con este social scoring para el cual se creó. También tendríamos evaluaciones de riesgos de personas físicas, pues esta predicción de delitos, os ponía el ejemplo, ¿no? Bueno, es que esta característica de fisionomía, según mi sistema de IA, dice que tú eres potencialmente peligroso. Esto está completamente prohibido. También la base de datos de reconocimiento facial mediante extracción no selectiva de imágenes, es decir, yo voy recogiendo imágenes y luego voy haciendo mi propia base de datos, totalmente prohibido. Y el punto más importante para lo que nos ocupa en el sentido de empresas o administraciones públicas, estamos hablando de sistemas de IA que detecten el estado emocional a partir de datos biométricos, tanto en el trabajo como en la educación. Y Lorena, sí, que perdón, que me ahora ya preguntaba esto. Sí, dime. Miguel Ángel sí ha conseguido escribir en el chat. No sé si lo estás viendo tú, si no te lo leo. No, no, si me lo puedes leer. Mira, pues pregunta lo siguiente. ¿Se están considerando exenciones o medidas de apoyo específicas para pymes y startups
que podrían no tener los recursos para cumplir con todas las exigencias de la IACT? Sí. Continúa, te remato. Dice, entiendo que aún no hay estándares armonizados por la UE. ¿Cómo deberían las empresas con sistemas de IA en producción hoy anticiparse al cumplimiento? Entonces tenemos dos preguntas, ¿no? La de exenciones o medidas de apoyo para pymes y la de cómo adaptar las empresas con sistemas en producción al cumplimiento. Vale. Bueno, pues voy a empezar por la última. ¿Cómo adaptarla? Primero, desde el conocimiento profundo de de las exigencias. En primer lugar, estableciendo qué sistema de riesgo a cuál se tiene que adherir. No todas las sistemas de IA, o sea, no todos los sistemas de IA corresponden a una misma clasificación. Uno, ¿es prohibida? En ese caso, apártala. Dos, ¿es de alto riesgo? Vamos a ver exactamente dónde se encuadra y cuáles son los requisitos que tengo que ir implantando. Tres, ¿es de riesgo mínimo o limitado? Vale, pues vamos a ver cómo la encuadro también. O sea, en primer lugar, desde el conocimiento profundo, con asesorías, auditorías y en primer lugar, empezando con la formación, para establecer a qué sistema de riesgo corresponde tu sistema de IA. Eso sería en cuanto a contestar tu segunda pregunta. Y para las excepciones, lo que sí que se establecen son una serie de sandboxes que son cajas de arena que se llaman en español, pero básicamente son entornos controlados en el que se pueden hacer, y están especialmente pensados para pymes y para empresas startups, en el que se pueden hacer en espacios de prueba controlados, pues pruebas sobre los sistemas de IA, pero siempre encuadrados dentro de estos sandboxes. Entonces, sí que existen, pero en espacios de prueba controlados, no libremente. O sea, tú no puedes decir, bueno, es que yo lo estaba probando en mi casa y entonces, no. Todo esto está bastante regulado, entonces yo ahí te recomendaría una asesoría más profunda si estás desarrollando algo así. Vale, perfecto. Muchas gracias. Gracias a ti. Y ahora se te oía estupendamente. Sí, porque he aprovechado, estaba buscando en configuración y he cambiado la entrada, la salida del micro, ya está. Ya Vale. acerta con la correcta. Sí, sí, no, ahora menuda diferencia. Bueno, pues, Charo, no sé si no tenéis alguna pregunta más. Bueno, una preguntilla ya por curiosidad, ¿no? Y por tu know-how. Oye, ¿qué sectores crees que están mostrando más madurez en la adopción de la IA? Si hay algún dato ya del observatorio de las instituciones europeas o... ¿Qué sectores están demostrando más Sí, madurez? Bueno, yo te diría que donde se están viendo grandísimos avances y lo vemos cada día es en el sector de la medicina. Desde luego, el poder identificar patrones de una misma placa, ¿no? Y poder ver algo o sea, poder comparar miles y miles de soluciones a la vez y detectar pequeñas variaciones es algo que a los humanos nos ha llevado toda la vida y muchas veces sin tener esta capacidad, ¿no? De percibirlo. Yo te diría que en la medicina, pero sin duda en todos los sectores. O sea, de hecho, el punto más interesante de esta regulación es que tiene en cuenta que no es algo que solamente, o sea, que la IA no es un sector de nicho, no es que aplique a un determinado sector, sino que impregna y nutre todos los sectores. Estamos hablando desde la educación, estamos hablando de la legalidad, la moda, la creación, la música, cualquier sector que os podáis imaginar está y estará más aún impregnado por la inteligencia artificial. sí, Lorena, sí, ese concepto está claro que es transversal y nos va a tocar a todos. Me Ujú. refería a la parte de la adopción responsable, ¿no? Porque al final la Ah, adopción perdón, responsable... vale, No, te no, refieres disculpa. a la adopción del reglamento. Claro, la adopción responsable porque al final hay empresas que llevan 1 año o 2 años utilizando ya eh, inteligencia artificial en algunas áreas de la compañía, pero claro, una cosa es que tú la utilices sin normativa y otra cosa que tengas que implementar la normativa para seguir la regulación y bueno, todo lo que has estado mostrándonos en el día de hoy, ¿no? Entonces, Ujú. porque al final tienen que ser empresas en las que tenemos que mirarnos el resto, porque al final está claro que las herramientas, por mucho que quieran acelerar en China, que en China no va a haber regulación, o en Estados Unidos, que bueno, hace unos días no se firmó esta excepción de 10 años que quería implementar el gobierno americano, que al final la frenó con mayoría absoluta para implementar regulaciones. Las herramientas que nos están llegando aquí a España, pues hay sus dudas sobre el funcionamiento, ¿no? Todavía nadie sabe cómo funcionan
los transformes internamente, ¿no? No sabemos cómo funciona esto. Entonces, la parte ética, que Europa siempre ha sido un poco líder en esa parte, va a frenar desarrollos, pero creo que es la manera también más segura de no cometer errores, ¿no? Exacto, se va a convertir en un sello de calidad. Y de hecho, todas estas empresas, os lo comentaba antes, en el AI Pact, que ya firmaron, que están las 100 grandes empresas y a las cuales al final se han adherido pues, OpenAI e incluso Meta, ¿no? Que es una de las grandes multadas por la Unión Europea. Bueno, claro, ven un negocio en 400 millones de europeos, ven negocio Efectivamente, que son 500, ya 500 o millones. 500, ¿no? Sí, sí, es un mercado muy atractivo también. Ya, de hecho, conocéis la frase, ¿no? Que se ha quedado un poco anticuada, pero Estados Unidos crea, China copia y Europa regula. Hace mucho tiempo que China dejó de copiar, porque ahora ya en la guerra geopolítica que vivimos de la inteligencia artificial, pues China y Estados Unidos están a la cabeza. Entonces, Europa, ¿qué nos queda? El sello de calidad. Y el sello de calidad es lo que estamos viendo. Y respecto a tu pregunta de qué sectores se están implementando más, yo no te podría decir qué sector está implementando más el reglamento de inteligencia artificial. Yo lo que te puedo decir es que todos tienen que hacerlo. ¿Qué pasa? Que todavía no hay una jurisprudencia porque, como os digo, no han empezado las sanciones y esto es como todo. Parece que cuando estás viendo que le estaban pegando aquí el palo a tu vecino, tú dices, ay, igual me voy a tener que empezar a formar y empezar a cumplir. ¿Esto por qué no ha pasado? Porque es una aplicación progresiva. Es decir, entró en vigor el año pasado, pero no tendrá plena aplicación hasta dentro de un año. Ahora, las prohibiciones y las obligaciones de alfabetización de empleados empiezan en este 2 de agosto de 2025. Entonces, si no habéis visto todavía un periódico que diga, esta empresa ha sido multada, ha sido porque todavía no ha pasado. Porque no ha pasado porque en ese calendario no ha llegado la fecha, pero estáis en el momento correcto. O sea, creo que este webinar, a pesar de ser verano y de estar todos con la cabeza probablemente pensando en la playa o donde cada uno os vayáis, sí que es muy importante que tengáis en cuenta que en menos de una semana va a ser aplicable. Entonces las empresas pues tendrán que cumplir. No queda. Ya, pero va a haber ahí por eso te hacía la pregunta antes de los estándares armonizados, ¿no? Porque no habiendo estándares armonizados, la jurisprudencia va a ir marcando un poco Exacto. la línea, ¿no? Pero la jurisprudencia ya sabemos que dependemos de interpretación, si no hay normas técnicas, entonces va a haber ahí un espacio de tiempo que entiendo que va a ser complicado, sobre todo para empresas o consultoras para la aplicación correcta de la legislación, ¿no? Pero bueno, es un Estamos empezar. todos, a ver, realmente sí que el reglamento es bastante claro, lo que pasa que como todo, pues tiene múltiples interpretaciones y eso lo iremos viendo, como tú muy bien dices, en jurisprudencia. De momento hay ciertas cosas muy claras, que es precisamente ahí donde nos tenemos que enfocar, ¿no? Si yo estoy desarrollando, estoy implementando un sistema de IA que lo que está haciendo es hacer un cribado de currículums, yo eso sé porque está meridianamente claro que estoy en un sistema de alto riesgo. Entonces, ante lo que se dice, no hay tanta interpretación, ¿no? En otros, evidentemente en otros temas sí. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es no obviarlo, es integrarlo, es conocerlo, es ser responsables. Y bueno, precisamente, pues luego ya habrá múltiples interpretaciones en cuanto a la jurisprudencia, pero básicamente lo que hemos visto aquí, lo que profundizamos en nuestras formaciones, es de lo que hay mucha menos discusión porque está muy claro en el reglamento. Muy bien, muchas gracias. Sí, Víctor, levantabas la mano. Sí, a lo mejor lo habéis comentado y se me ha escapado, ¿vale? Pero bueno, dentro de todo lo que son los productos de IA, para mí es fundamental el dato de calidad, ¿no? Para poder generar realmente esto. ¿Habrá algún tipo de mecanismo de auditoría a las empresas que se audite que realmente se está utilizando un dato de calidad trabajando con algún tipo de tecnología determinada? ¿Esto se llevará a cabo? Sí, bueno, aquí dependiendo del sistema de IA, pero estas obligaciones recaen sobre todo en el proveedor, ¿vale? Es el que tiene que implementar esa seguridad y esa trazabilidad en cuanto a los datos con los que ha sido entrenado una IA y esa calidad de los datos. Entonces, a partir de aquí, abarca toda la cadena de implantación, pero fundamentalmente lo que tendrá que hacer el desplegador, estas empresas, estas administraciones públicas, será seguir al pie de la letra las instrucciones del desarrollador y del proveedor.
Entonces, sí que se establece esa propia auditoría, porque lo que le dice el reglamento es que tú como desarrollador tienes que cumplir todos esos requisitos que hemos estado viendo, que son muy extensos cada uno en sí mismo, pero tiene que auditarse y hacer una gestión de riesgos de su propia IA y hacer un control de calidad de los datos, lo dice bien claro, ¿no? En los Vale. sistemas de alto riesgo. O sea, es el propio proveedor el que tiene que hacerlo. Luego eso se va a poder cotejar de si es cierto o no, porque todo lleva un registro de datos actualizados. Y no es un Ujú. registro que yo tenga que hacerlo solamente cuando quiera implantarlo dentro de la Unión Europea, sino que tengo que hacerlo durante todo el ciclo de vida. Entonces, Sí será. Vale, genial, gracias, Lorena. gracias a ti, Víctor. ¿Alguna pregunta más que tengáis Charo, ahora pensado? si puedo, mira, Lorena, lo primero darte las gracias porque la verdad es que ha estado muy bien explicado. Muchas gracias. Mira, mi pregunta es porque hay un segundo granito que es dentro de un año, ¿vale? En agosto del 27, ¿vale? Que es el para todo lo demás, ¿vale? Entonces yo te quería poner algún ejemplo para ver un poco cómo lo ves, ¿no? O sea, por ejemplo, hay casos de aplicación de la IA que lo están utilizando muchas empresas pues, para todo lo que tiene que ver con la gestión de fraude o con la gestión de morosos o con todo ese tipo de cosas, ¿no? Donde, por ejemplo, pues en ese tipo de algoritmos pues se utiliza mucha información pues a menudo personal, ¿no? O sea, pues información pues desde la edad, ¿vale? Pues una persona más mayor pues probablemente tenga menos probabilidad de dejar de pagar, a dónde vive. O sea, no estamos hablando ya de las emociones, que son flagrantes como comentas ahora, sino de otro tipo de datos personales, ¿vale? Eh, ese tipo de datos personales utilizados en los algoritmos de ella ¿se tienen que empezar ¿Están prohibidos desde ya, en agosto, o esto es para el 27? Los sistemas de alto riesgo y con todas las obligaciones plenamente aplicables, el 27 nunca, siempre hablamos del 24 al 26, ¿vale? El ámbito máximo de aplicación son 24 meses y eso sería en agosto del 26, que es para cuando se aplican plenamente todos los preceptos de alto riesgo. Y aquí estaríamos hablando de los sistemas de social scoring que hemos visto como alto riesgo, que es la puntuación social para sistemas no relacionados. ¿Vale? O sea, tendríamos por un lado los que no se relacionan, que estarían completamente prohibidos, pero ¿qué pasa con tu pregunta y por qué es muy interesante, ¿no? Porque muchas veces para establecer ciertos, pues tú lo decías, ¿no? Vamos a ver, yo como banco quiero tener un sistema de IA que me relacione datos. Bueno, pues eso es peliagudo y por eso es muy buena pregunta, porque ahí tendríamos que estar hablando de la pertinencia de los datos y su correlación con el bien o el servicio que vas a prestar. Es decir, hasta qué punto tú puedes justificar que la edad está relacionada con la morosidad. Hasta qué punto puedes justificar que una persona vista de tal manera o haga este tipo de comentarios en redes sociales tiene que ver con que vaya a ser moroso. Yo sinceramente, desde un punto de vista jurídico, eso lo dudo mucho y van a tener problemas como puedan hacer cosas relativas a eso, ¿no? O sea, siempre lo que establece el reglamento es que tú puedes utilizar sistemas de IA siempre y cuando estén directamente relacionados con el servicio que vas a prestar. Me explico. En caso de morosos, si tú tienes un historial, que eso ya se lleva haciendo, tienes un historial de morosidad de esa persona con otros bancos, con una serie de información que esté relacionada en ese aspecto, pues evidentemente sí. Pero tú no puedes relacionar otra información, y mucho menos sensible, de la persona que no tenga que ver con esa prestación, con ese servicio. En cualquier caso, aquí pues caben múltiples discusiones pues, al final depurar esa responsabilidad, con qué datos se ha entrenado, si efectivamente tienen esa relación proporcional y directa. Pero sí, muy buena pregunta. Desde mi punto de vista tienen que demostrarlo muy mucho. El tema es que muchas veces no se va a poder acceder a por qué se está denegando, ¿no? O por qué se está accediendo a Pues, determinado servicio. Pero bueno, ahí entra la vigilancia del mercado y entra ESIA. Vamos a confiar que haga un buen trabajo en este sentido, ¿no? De inspección, que tiene mucho trabajo. seguro que sí. Que tiene mucho trabajo, sí. Muchísimas gracias, Lorena. Muchísimas gracias a ti, Santos, Vicente. Pues nada, encantada si queréis hacer alguna pregunta más. Estamos para eso. No os cortéis. Cualquier cosa que tengáis ahí por la cabeza, pues podemos abrir además bueno, pues debate, ¿no? Y estrategia, que para eso estamos aquí con el clúster de la Comunidad de Madrid sobre inteligencia artificial y con nosotros con IA Transformers.
Ya os digo también que podéis poneros en contacto con cualquiera de las dos organizaciones para, bueno, pues para todo el interés que tengáis tanto en la materia como en formaciones, como en nuevos webinars. Es algo que vamos a ir repitiendo y será un placer y un honor volver a veros. Si tenéis alguna más y si no, pues no sé, Charo. Si no tenéis ninguna más cuestión que plantearla, Lorena, pues nada, simplemente a todos daros las gracias por vuestra asistencia, por vuestra atención. Ha sido muy interesante, Lorena, esta sesión que nos has brindado y que espero que sean muchas más para poder informar a toda la comunidad de inteligencia artificial. Y muchísimas gracias a todos los compañeros de IA Transformers, Luis, por supuesto, y os emplazamos al próximo webinar. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, y ha a sido un todos los placer. Muchas Gracias a gracias. vosotros. Gracias. Buen día, chao.